Estuve enfermo y me visitaste, sentí dolor y me aliviaste. Estuve triste y me consolaste, estuve solo y me acompañaste. Dime cuándo hice todo esto, Jesús. Yo no te recuerdo ni triste ni solo. Si estuviste enfermo, yo no lo recuerdo. Dime cuándo te visité. Fue con cada enfermo y con cada pobre, fue con cada hermano en necesidad. Cuando los cuidaste, cuando los amaste, conmigo lo hiciste y me consolaste. Hermanos, buenas tardes. Estamos de nueva cuenta aquí por obra y gracia de Dios en tu programa de la Pastoral Penitenciaria, La Hora de la Misericordia. Porque estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste. Estuve en la cárcel y viniste a verme. Jesús dijo a sus discípulos: no juzguen para que no sean juzgados, porque con la vara que midas serás remedido. Te fijas en la paja que tiene tu hermano en el ojo y no te das cuenta de la viga que tú llevas en el tuyo. Hermanos, muy buenas tardes. Hoy, jueves 25 de febrero, estamos en nuestro programa número 11 de la Pastoral Penitenciaria de nuestra diócesis de San Cristóbal de las Casas. Iniciamos transmisiones saludando a nuestros hermanos radioescucha, deseando que Dios en su infinita misericordia les bendiga siempre. Recuerden, hermanos, que estamos transmitiendo en el 93.1 de FM Radio Tepeyac. Mi nombre es Miguel Líbano. Agradecemos en los controles técnicos al hermano Edmundo. Por favor, también saludamos a nuestros hermanos que nos siguen por Facebook, que están pendientes en la página de internet www.radiotepeyac.com.mx. Es muy importante sus mensajes, sus comentarios, hermanos. También los pueden hacer llegar al número 967-142-4271. Es importante sabernos escuchados, conociendo sus comentarios. Hoy nos acompañan. Buenas tardes, hermanitos. Mi nombre es Carmen López. Un gusto de estar un jueves más con ustedes. Buenas tardes, hermanos. Nos acompaña Marta Zúñiga y aquí, gracias a Dios, en un nuevo programa. Perfecto. Pues iniciamos, hermanos, pues pidiendo el auxilio de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Haciendo la oración que el mismo Jesús nos enseñó para dar gloria y alabanza a nuestro Dios Padre. Y decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Y también solicitamos a nuestra Madre Santísima, nuestra Madre María, su protección y conducción en este caminar. La saludamos gustosos como una vez el ángel enviado por el Padre lo hizo diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hermana Carmelita, si nos apoya, por favor. Sí, pues como en cada programa recordamos lo que es la pastoral penitenciaria. Recordamos lo que es la misión principal de la pastoral penitenciaria, es fijar nuestra mirada por mandato de Dios en las carencias materiales
pero sobre todo en las espirituales de nuestros hermanos privados de su libertad. La visión, la recordamos también, la visión de nuestra pastoral es contribuir de manera activa a la que la espera no desespere en ese lugar, al arrepentimiento, a la práctica del perdón, lo que nos conducirá a una verdadera conversión para la recepción social de nuestros hermanos privados de su libertad. También recordamos el objetivo de este espacio es adentrarnos un poco desde la distancia a la vida y procesos en un centro penitenciario, con la finalidad de apoyar a nuestros hermanos privados de su libertad y asimismo a través de este programa motivar a la sociedad al apoyo de nuestros hermanos con obras de caridad, concientizándonos del modo personal y familiar a evitar a toda costa caer en una situación que nos prive de la libertad. Exactamente, así es, hermanas, pues en el programa pasado comenzamos a hablar de la Cuaresma, un éxodo por el desierto, ese caminar que nos lleva por pruebas, indistintas pruebas que hay que superar, y hay que superarlas con el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy hablaremos de la Cuaresma como el tiempo de conversión. Vamos a hacer alusión al mensaje del Papa León. Vamos a tomar unos puntos de ese mensaje que él acertadamente el 19 de febrero nos envió, nos hizo llegar al mundo entero, al mundo católico entero, al mundo entero. Y pues vamos a discernir un poquito respecto a eso. Y nos dice de inicio: queridos hermanos y hermanas, todo camino de conversión comienza cuando nos dejamos alcanzar por la palabra y la acogemos con docilidad de espíritu. Existe, por tanto, un vínculo entre el don de la palabra de Dios, el espacio de hospitalidad que le ofrecemos y la transformación que ella realiza. Por eso, el itinerario cuaresmal se convierte en una ocasión propicia para escuchar la voz del Señor y renovar la decisión de seguir a Cristo, recorriendo con Él el camino que sube a Jerusalén, donde se cumple el misterio de su pasión, muerte y resurrección. Primero, hermanas, con este preámbulo, pues demos un comentario, una opinión. ¿Qué es escuchar para ustedes? Pues sí, escuchar es adentrarnos, ¿no?, a ese silencio, a ese silencio para escuchar la voz de Dios, porque a veces podemos, no platicar, pero la mente se distrae, entonces es necesario encontrar ese silencio, ¿no?, para encontrar, como dice aquí, ¿no?, ese camino de conversión, esa fuente que es Dios, para que Él cambie en nosotros. Así es, Carmelita, pues sabemos que el escuchar primero la voz de Dios, ¿no?, para poder en ese silencio adentrarnos un poco al escuchar primero en nuestro interior y después aprender a escuchar a las necesidades de los hermanos, porque hoy día vivimos con una aceleración en nuestra vida, ya no nos detenemos a escuchar, sí oímos, pero no entendemos lo que nos están pidiendo, y estos son uno de lo que más necesitamos en nuestra pastoral que nosotros tenemos, es escuchar a los hermanos, sus necesidades, porque sabemos que en un centro penitenciario pues hay de todo, ¿no? Uh-huh. Podemos a veces ser útiles para ellos, para que tengan un encuentro con Dios, pero también a veces nos pueden utilizar como nada más un medio de proveerles cosas. Entonces por eso tenemos que aprender a escuchar. A este mensaje que nos da el Papa León, de verdad, a mí cuando yo leí este artículo me impacta y me hace reflexionar de que tenemos que aprender a escuchar esas necesidades del hermano, porque a veces no necesitan expresarlo, porque dice que los ojos son la ventana del alma, ¿no?, del corazón. Entonces tenemos que aprender también ver esa expresión de nuestros hermanos. Sabemos quién está alegre, quién está triste. Entonces esto de escuchar me lleva a esa reflexión, escuchar esa necesidad de los hermanos. Sí, fíjense que
tocan un punto muy importante, el modo de silencio. Hay muchas personas que hablan, que gritan en el silencio. Y hay que saber escuchar. Exacto. Como ustedes lo dijeron, hay que saber escuchar en el silencio. La misma Sagrada Escritura nos dice, ora en el silencio, ora en la ausencia de los sentidos, ora en tu cuarto, encerrado, porque ahí en lo silencio, en lo oscuro es donde mejor te ve y escucha a Dios. Entonces la misión, como ya usted decía, hermana Martita, de nosotros, pues al visitar a nuestros hermanos y hermanas de un centro penitenciario, pues tenemos que aprender a escuchar. Como decimos al inicio del programa, nosotros no vamos a juzgar, vamos a escuchar y en la medida que Dios nos permite, ayudar. Y eso es a lo que nos invita este mensaje, adentrándonos en esa parte, nos invita a saber escuchar. Pero hay que saber escuchar también de nosotros desde el corazón, qué es lo que Dios nos está pidiendo, qué es lo que nos está mandando. Tenemos que aprender a escuchar, a saber entender, porque el escuchar es fijar la atención en quien te está hablando, porque ya lo comentábamos hace un rato también, usted lo decía, hermana Carmelita, ahorita, en el ruido podemos escuchar muchas cosas, pero no fijar nuestra atención en lo verdaderamente importante. Entonces nosotros tenemos que aprender, tenemos que saber escuchar, aún en el silencio o en el bullicio. En el bullicio hay una tonada que resuena y tenemos que escucharla. Tenemos que aprender a escucharla porque a veces te llenas de ideas o te llenas de palabrería de muchos hermanos, hermanas, y tienes que aprender a escuchar, a saber dónde está el punto más importante para de ahí tomar partido. Así es, don Miguel. Los hermanos privados de su libertad están necesitados de eso, sobre todo, ¿sí? de que sean escuchados, para que ellos puedan expresar todo lo que ellos tienen en su corazón y de alguna manera liberarse, porque si no lo expresan, no se liberan y todo, por lo tanto, los lleva a una depresión aún mayor, ya sabiéndose en un lugar de esos. Pero ese es como el consuelo que ellos encuentran, porque siempre que llegamos, pues damos ese espacio para que ellos puedan expresar sus sentimientos, damos el tiempo para escuchar a una persona, a otra, que son de diferentes necesidades que ellos tienen, y la escucha es muy importante. Exacto. Sí, es escuchar y atender también, porque muchas veces vamos, escuchamos, pero no atendemos. Exacto. O hacemos caso a lo que nos dicen, y eso en la persona va acumulando todo ese sentimiento, ya no lo expresa, ya no lo dice, se aleja. Entonces es necesario, cuando nosotros damos esa confianza de saber escuchar, entonces va abriendo su corazón y va confesando, y eso es una forma de sanar también, porque ya no va acumulando pues esto que le hace daño. Exacto, porque también es darle el tiempo, es lo que se necesita, y es tiempo, porque si solo vamos, entramos y la celebración o salimos o acompañar al sacerdote, no es la escucha de verdad, porque las veces que hemos llegado a convivir con ellos en estos espacios que a veces nos damos de ir a desayunar, compartir los alimentos o una comida con ellos, se sienten felices, se sienten muy felices, porque creo que el tiempo es lo que más valoran ellos que se les da. Sí, y vemos la respuesta. Por ejemplo, ellos se preocupan y se ocupan de llevarnos una jarrita con agua o un cafecito, un pancito, siempre nos están atendiendo. Y digo, nosotros podemos decir, bueno, solicitamos apoyo para ellos, pero no nos vamos a aprovechar, y si les despreciamos se van a sentir peor lo hacen todavía. Con gusto. Entonces esa también es una forma de escuchar, de escuchar ese sentido de ellos que necesitan pues la atención, y gracias a Dios en esos tiempos nos da la oportunidad de hacerlo, de escucharlos. Hermanas, si son tan amables, vamos a leer la parte donde dice escuchar. ¿Quién hace favor de leer? Sí. Este año me gustaría llamar la atención, en primer lugar, sobre la importancia de dar espacio a la palabra a través de la escucha,
ya que la disposición a escuchar es el primer signo con el que se manifiesta el deseo de entrar en relación con el otro. Dios mismo, al revelarse a Moisés desde la zarza ardiente, muestra que la escucha es un rasgo distintivo de su ser. Yo he visto la opresión de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído los gritos de dolor, en Éxodo 3, capítulo 3, versículo 7. La escucha del clamor de los oprimidos es el comienzo de una historia de liberación, en la que el Señor involucra también a Moisés, enviándolo a abrir un camino de salvación para sus hijos reducidos a la esclavitud. Es un Dios que nos atrae, que hoy también nos conmueve con los pensamientos, que hace vibrar su corazón. Por eso, la escucha de la palabra en la liturgia nos educa para una escucha más verdadera de la realidad. Entre las muchas voces que atraviesan nuestra vida personal y social, las Sagradas Escrituras nos hacen capaces de reconocer la voz que clama desde el sufrimiento y la injusticia, para que no quede sin respuesta. Entrar en esta disposición interior de receptividad significa dejarnos instruir hoy por Dios, para escuchar como Él, hasta reconocer que la condición de los pobres representa un grito que en la historia de la humanidad interpela constantemente nuestra vida, nuestras sociedades, los sistemas políticos y económicos, y especialmente a la Iglesia. Exacto. Martita. Interesante cómo leer ese espacio que dice, Dios escucha el clamor de su pueblo, cómo Dios nos acoge. Él sabe, a pesar de que sabemos que es un Dios que siempre vela por tantas necesidades que hay en el mundo, pero no queda un solo hijo de Él sin escuchar. La gran misericordia de Dios. Sí, en este caso, pues en la lectura del Éxodo 3:7, donde nos dice, Dios habla y dice, yo he visto la opresión de mi pueblo que está en Egipto y he oído los gritos de dolor. Eso es aplicable al mundo entero. Exacto. A veces hay personas que gritan, que sufren por la opresión de un vicio. Hay mujeres que gritan por la violencia intrafamiliar. Hay hijos que gritan porque sus papás no les hacen caso. O sea, todo está inmiscuido en esta palabra, en esta lectura de las Sagradas Escrituras. Ya ni se digan nuestros hermanos privados de la libertad, ¿verdad? Como siempre hemos dicho, no vamos a juzgar, no sabemos si es culpa o no el que estén por ahí ellos en ese lugar, pero sí sabemos que hay una necesidad, que hay un arrepentimiento. Los que están en ese modo se acercan a la iglesia, se acercan a querer ser escuchados. Y es donde nos dice también cómo Dios utiliza a Moisés para llevar esa puerta de libertad, de liberación. Bueno, así Dios nos ha escogido para llevar esa puerta espiritual que los puede hacer libres espiritualmente hablando, y desde luego libres físicamente, porque lo hemos visto, lo hemos vivido muchas veces. Se acercan a Dios y en poco tiempo, pues por obra y gracia de Él, cuando hemos dicho que ante un corazón arrepentido, Dios no se limita, no se detiene y cumple las cosas. Hermana. Sí, pues como hemos dicho, ¿no? Esta pastoral penitenciaria, uno de los objetivos que traemos, ¿verdad? Es que aprendamos a escuchar. Es necesario que los papás escuchen a sus hijos, no regañándolos, no presionándolos. Yo comentaba, ¿verdad?, el domingo que nos invitaron a un retiro, ¿verdad?, del grupo CEPS. Sí. El cómo jóvenes buscan esa forma de hablar,
esa forma Sí. de ser escuchados, ¿no? Y que nos especificaron que no tenía sentido sus vidas, Sí. que no tenía un rumbo. Y es triste, ¿verdad? Ver jóvenes que están aquí afuera, ya ni decir, ¿verdad? Estar en un centro penitenciario, pero los que estamos aquí afuera vemos a jóvenes que realmente necesitan ser escuchados, necesitan ser acompañados, porque ver a esta joven decir que no tenía sentido su vida, que ya no quería, pues es triste, Vivir, realmente Y una persona joven. Sí, Sí. Yo me quedé muy impactada, me quedé con eso como que pensaba y digo, ¿cuántos jóvenes hay igual que ella? Ujú. No, es triste. Y que gritan en el silencio. en el silencio. Porque en ese momento se dio una puerta y Ujú. ella Lo habló, expresó. lo expresó, Sí. pero en el silencio se estaba guardando. Dice, ¿cuántas veces he pensado acabar con mi vida? Ujú. Digo, Dios, Y es que Dios busca los momentos cuando nosotros también damos esa disposición, porque como ella dijo, yo fui invitada a este retiro, no pensaba venir, pero es necesario que los papás lleven a sus hijos a retiros, a grupos de oración, porque es Dios el Sí. que va a abrir sus corazones, sí, el que va a buscar ese momento. Por eso cuando nosotros vamos al Cerezo a ver a nuestras hermanas presas, hubo tal vez ese tiempo de decirlo, pero no Pero no fueron escuchadas. Mm. Entonces es necesario que uno como hemos comentado aquí en el programa, de que los papás escuchen a sus hijos, que sepan escucharlos, que pongan esa atención, porque como decía esta hermana Martita, los ojos son la ventana del alma y a veces vemos triste al hijo, al sobrino y ya, ahí se le va a pasar. Y no nos acercamos a platicar qué te pasa, qué tienes, te puedo ayudar en algo. Es necesario acercarse, unirse a la familia. Sí, porque si no tanto podemos a veces con esa precaución pues tener un poco de conocer a nuestros hijos, porque decían, creo en algún momento, que los jóvenes sufren en silencio. Pareciera que están solos cuando hay familias, hay papá, mamá, hay hermanos, pero ellos están sufriendo en silencio. Entonces sí es un poquito, necesitan ser escuchados. Sí. sí, pues fíjense, esa gran importancia de saber escuchar, pero también de hacernos escuchar. O sea, hay que concientizarnos, hay que fomentar en la familia, en los hijos, esa posibilidad o esa fortaleza para poder hacernos escuchar. O sea, tener la capacidad de hablar, de decir, bueno, estoy pasando por esto, me duele esto, no me gusta esto. Familia, empezando desde ahí. Empezando esposo, esposa. Esto no me gusta, o esto está bien, o reforcemos esto, o platiquemos de esto, pero siempre platicando, hablando, haciéndonos escuchar. Sí. Y la comunicación que debe ser asertiva, correcta. O sea, si yo te estoy hablando de algo, pues ponme atención, Sí. porque lo que decíamos hace un rato, te puedo estar hablando, pero sí te estoy viendo. Hago como que te escucho, pero mi mente está en otro rumbo. Entonces, no, una comunicación asertiva, correcta, perfecta. Te estoy escuchando y te voy a platicar de lo que me estás hablando. No me estás hablando de, no sé, del cine y te voy a hablar de la feria, ¿no? Digamos. Eso se pierde el interés y no hay una comunicación. A veces mi mamá no me hace caso, mis papás no me escuchan. Exacto. Es lo que sí. siempre expresan los jóvenes. Sí, porque ¿qué dice? Por ejemplo, un hijo, es que sí le hablaba a mi mamá, pero mi mamá estaba tan ocupada en la cocina, en el aseo de la casa o en la ropa y demás, o también ocupada con los demás hermanitos y no escuchó. Entonces hay que fomentar esa situación, pedirle mucho a Dios, en el caso de nosotros servidores, un poquito más pedirle a Dios que nos ayude a saber escuchar como Él ha escuchado. O sea, no para que nos sintamos en otro nivel, ¿verdad? Sino para que llevemos el mensaje como debe de ser y hagamos lo conducente. Que sepamos escuchar, no a los hermanos
privados de su libertad, pues les vayamos a decir, pues qué bueno que estás aquí, es tu problema, es lo que te ganaste. Escuchar. No, es escucharlos, es saber adentrarse un poquito más en sus vidas, no para juzgar, no para dar también soluciones que no nos corresponden. Es también escucharlos y de esa forma saber cómo ayudarles también. Sí, también Sí. medios, cómo apoyarlos. También sería bueno una invitación a esas madres que a veces ven la situación que viven sus hijos, pero se preocupan, pero no se ocupan. Exacto. Y ahí genera un problema más, porque, bueno, nuestro caminar de nosotros que tenemos, pues siempre vemos esto constantemente, Sí. que me dice, estoy preocupada porque mi hijo esto, o mi hijo lo otro, o mi hija, ¿no? Y estoy preocupada, no, es ocuparse, por eso están estos grupos también de oración en todas las parroquias, que siempre están las invitaciones abiertas del que se quiera acercar. Y de verdad pareciera, a veces decimos, no funciona, sí funciona. Nosotros acudimos en su momento a un lugar así, mire hasta dónde nos ha llevado Dios, nos abre puertas, nos da esa sabiduría para poder atender las necesidades de nuestros hijos y aún más allá. Y lo mejor es que aprendemos nosotros. Y aprendemos nosotros, porque de Sí. verdad que a veces estamos, al igual nosotros, estamos sufriendo. Es que yo sufro porque Dios me castiga, no. Ujú. A veces el sufrimiento nos hace más fuertes. O muy comúnmente también, es que Dios a mí no me escucha. También eso lo hemos pasado. Es que no les sé hablar. Ajá, sí, entonces Sí. Los grupos ayudan muchísimo, gracias a Dios y al trabajo de muchos que abren estos grupos y sí ayudan bastante. Sí, Entonces, sí, la pues, verdad también yo cuando acercarse. escuché a la joven, yo agradecí a Dios, porque realmente el que Dios haya tocado el corazón de esta hermanita y el haberlo expresado es una forma de ver que la ayuden, Sí, de ver que le podamos ayudar con oremos por ella, oremos por ella. es de mucha gran ayuda. Y la Por eso, familia lo escuchó porque estaba Sí, ahí ahí presente, estaba. entonces los los escucharon. papás. Sí, claro, y se dio ese encuentro ahí mismo en la capillita, se dio ese encuentro, se dio ese abrazo, eso de que prácticamente yo no sabía, pero ya lo dijiste, ahora sé. Sí. O sea, ese consuelo, ese abrazo con el consuelo que se necesita. Y es algo muy bonito, ¿no? Sí, muy Sí, emotivo. la verdad que Yo me sí. quedé y lo compartí con varios hermanos, de verdad, porque pareciera que los retiros son así siempre lo mismo, pero no siempre, No, siempre. guiado siempre por nuestro Señor Jesús. Y el se Espíritu. aprende, Sí. se aprende de cada Muchísimo. retiro a que vaya uno, pues aprende uno Sí, bastante. bastante. Sí. Pues bien, hermanas, veamos también para concluir este primer espacio, pues es un Dios que ve y escucha. Lo que tenemos que hacer es gritar desde el corazón hacia Dios para ser escuchados. Así nos dice las Sagradas Escrituras, hay que fomentarlo, hay que hacerlo. Hermanos, vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos en un momento. Recuerden que estamos en el 93.1 de FM, Radio Tepeyac, en la página de internet www.radiotepeyac.com.mx. Sus comentarios, sus sugerencias los pueden enviar también al 967-142-4271. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios,
fuerza en la oración. Donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por pueblos predicando tu grandeza, Señor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Por no saber de ti. Hermanos, estamos de regreso. Recuerden, estamos transmitiendo en el 93.1 FM de Radio Tepeyac. Sus mensajes los recibimos al 967-142-4271 o a la página de internet www.radiotepeyac.com.mx. Estamos de regreso, hermanos, en tu programa de la Pastoral Penitenciaria, La Hora de la Misericordia. Gracias, hermanos, por seguir con nosotros en Facebook y escuchándonos a través de la radio. Pues bien, hermanas, vemos que ahora el tema nos está llegando un poquito más a nosotros en la escucha, y pues comentamos lo bonito, lo sucedido en el retiro que vivimos el domingo pasado, y pues gracias a Dios surgen cosas bonitas bajo la tutela de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a avanzar un poquito, hermanos. Si alguien nos quiere leer, bueno, ayunar, vamos a decir nuestra opinión respecto a lo que es ayunar, hermanas. Pues ayunar es abstenerse, ¿no?, de lo que nos gusta, Uh-huh. como forma de sacrificio, pero en lo personal digo que no sería un sacrificio cuando lo hacemos porque queremos, porque así nos dicta el corazón, ¿no?, de decir, esto me voy a abstener porque lo voy a dedicar a alguien que esa oración, ¿no?, ese acto de oración por, no sé, mi familia, alguien que lo necesita. Y realmente se necesita mucho, porque pensemos un momento en nuestros hermanos que están en los hospitales cuidando a sus enfermos. Realmente se necesita mucha oración, ese sacrificio de ayuno por ellos, para que Dios escuche nuestras oraciones por cada uno de los enfermos que están en los hospitales, por nuestros hermanos que están en los cerezos. Realmente hay mucho por la cual ayunar. Creo que sí, a veces vemos el ayuno como una forma de sacrificio. Ya sabemos que nuestro Señor Jesús no quiere sacrificios. Nos invita al ayuno porque a veces también nosotros necesitamos un poquito de ir quitando hábitos en nuestra vida. Y estos ayunos nos enseñan a hacer eso, ir viendo qué necesitamos, qué cosas no, y ofrecerlo al Señor en estos tiempos de ayuno, pues a veces para ir también nosotros transformando nuestra vida a través del ayuno. Exacto. Pues sí, vamos a leer, si son tan amables, ¿quién nos ayuda, hermana Martita? A leer lo que viene escrito ahí, ayunar.
Sí, la cuaresma es tiempo de escucha. El ayuno constituye en una práctica correcta que dispone a la acogida de la palabra de Dios. La abstenencia del alimento, en efecto, es un ejercicio ascético, antiquísimo, instituible en el camino de la conversión, precisamente porque implica al cuerpo, hace más evidente aquello de lo que tenemos hambre y lo que consideramos esencial para nuestro sustento. Sirve, por lo tanto, para discernir, ordenar los apetitos para mantener despierto el hambre y la sed de justicia. Sustrayéndola de la resignación, educa para que se convierta en oración y responsabilidad hacia el prójimo. Es por eso hoy les invitamos en una forma de abstenencia muy concreta, a menudo poco apreciable, es decir, la abstenerse de utilizar palabras que afecten y lastimen a nuestro prójimo. Empecemos a desarmar el lenguaje, renunciando a la palabra hiriente, al juicio inmediato, al abramar de quienes están ausentes, no pueden defenderse, a las calumnias, enfocándonos en el cambio, por aprender a medir las palabras, a cultivar la amabilidad de la familia, entre los amigos, en lugar de trabajo, en las redes sociales, en los debates políticos y en los medios de comunicación y en las comunidades cristianas. Entonces, muchas palabras de odio darán paso a palabras de esperanza y paz. Lo que ven en el mensaje del Papa, pues nos explica que el ayuno pues sí es una abstinencia, pero nos dice también al decirnos que que hay un efecto, que es un ejercicio ascético, antiquísimo e insustituible en el camino de la conversión. O sea, el ayuno, al tener esa abstinencia de alimentos o de lo que nos gusta, pues nos lleva a tener ese deseo ascético que es perfecto espiritualmente hablando, desde hace muchísimo tiempo que se practica. Entonces, hermanas, pues veamos o ahondemos un poquito en lo que es el ayuno. Hermanas. Pues a mí sobre todo esto es muy concreto decir, abstenerse de esas palabras hirientes, porque a veces en un momento de enojo decimos cosas y no sabemos cuánto daño hacemos a la persona. Una palabra basta. Una palabra nada más, imagínense, a veces dice que hay palabras constructivas y destructivas, y es cierto sí. Todo esto, porque también siempre dice, como dice al final, las palabras de esperanza y paz, porque eso es lo que debemos fomentar, palabras de paz, que la persona que esté necesitada en ese momento, pues que tenga esa paz. Y ya lo habíamos comentado anteriormente, en llevar una palabra de aliento a nuestras hermanas privadas de su libertad, porque ahí sabemos que son muy vulnerables, sí. Y tenemos que tener mucho cuidado con lo que se dice, porque una palabra puede destruirlas aún más de lo que ya están ellas mismas. Entonces es muy, muy importante esto de saber la escucha y poder decir esas palabras correctas. Se me viene a la mente cuando iniciábamos con este espacio en la radio, que hablamos de las emociones y de los sentimientos, ¿se acuerdan? Uh-huh. Una emoción te lleva, si es por el lado negativo, a decir palabras hirientes, a decir palabras, o a actuar de un modo negativo, pues. Pero si le damos la vuelta, una emoción, sea como sea, negativa, positiva, que te lleve a dar ese cambio, a esa conversión en tu forma de expresar, en tu forma de dirigirte a las demás personas. Porque cuando tenemos una emoción, pues hablamos en ese momento por la emoción.
Así que hay que medir, hay que ser mesurado en la comunicación. Por eso que tiene mensajitos. Sí, mensajito dice: buenas tardes, hermano. El texto que acaba de leer, en mi humilde opinión, es que demos a saber a la juventud por qué a veces ellos son los que no están sabedores de que Dios nos escucha y ve el sufrimiento. A lo mejor los adultos hemos visto a chavos con problemas o en vicios o simplemente en un ambiente de soledad. Ellos son los que no saben cómo salir de un problema, aunque sea pequeño. El no saber con quién acudir puede volverse peligroso para ellos mismos. Entonces, en el silencio y ahogo de los jóvenes, siempre está Dios a su lado, viendo nuestra vida, pero es de uno mismo abrazarlo y refugiarnos por medio de nuestro clamor para que nos escuche. Así veremos una salida. Entonces Dios dirá: he escuchado y visto tu clamor. Sí, es correcto, pero también pongamos de un poquito más ahí a nuestro hermano o hermana que nos mandó el mensajito, le agradecemos, pero decimos son ellos los jóvenes, pero ¿dónde está la conducción? ¿Dónde están los papás? Es decir, es un niño huérfano que creció solo. Bueno, pero siempre hay un alma caritativa que ofrece conducción. Entonces nosotros como adultos ofrezcámonos a conducir a estos jóvenes que apenas comienzan y ven al mundo de un modo muy, muy diferente ahora a como lo vimos nosotros en ese tiempo de nuestra juventud. Pero ahora necesitamos nosotros ponernos un poquito más las pilas para ayudar, para escuchar a esa juventud que se siente perdida, se sienten en soledad, abandonados. Hay que orar por ellos, hay que pedirle mucho, mucho a Dios por ellos y que Dios envíe a ese Moisés a ayudarlos en ese éxodo, a caminar, a salir del problema o de la situación que estén viviendo, a enseñarles los valores de la vida, a enseñarles los valores de la existencia de Dios, que es lo que Él nos manda a hacer. Gracias, hermano, por su mensaje. Y dice Jan, bueno, no sé si fue el primer mensaje lo mandó Jan Gonza, o esa es la que va a dar. Bueno, dice: buenas tardes, hermanos. El no saber escuchar es una de las cosas que destruye familias, relaciones y sobre todo en lo que nos impide tener una buena relación con Dios. Porque hablamos y hablamos pidiendo y quejándonos, pero no guardamos silencio para escuchar lo que Dios nos quiere decir. Es una gran labor que ustedes realizan, que Dios les otorgue la sabiduría para tan importante obra. Atentamente, Janet. Gracias. ¿Sabemos quién es? Janet. Janet. Sí, saludos y gusto escucharte y esa manera de expresarte. Muy bien, Adrianita, cuídate mucho. Sí, es correcta la forma de ver las cosas, pero vuelvo a lo mismo. Aprendamos a escuchar y aprendamos a expresarnos, Sí. para que las cosas que en verdad quieres no las eches a perder tú mismo. Pues si quieres una vida en paz, bueno, pues no te metas en problemas, ¿no? Y si ves que te estás metiendo en problemas, mejor apártate de eso para que puedas llevar una vida llena de paz. Gracias por sus mensajes, hermanos. Dios los bendiga. Continuamos, hermanos, ayunando. Pues sí, es como decía aquí también el texto, ¿no? Es ayunar de calumnias. Muchas veces eso es lo que abunda ahorita, ¿no? El hablar del prójimo, como dice aquí, hablar a sus espaldas para que no se defienda, ¿no? Que ya se fue la hermanita, voy a hablar de la persona. No, Sí, o caemos en la hipocresía. Sí. Porque nos estamos dirigiendo bien y se da la vuelta y ya estás hablando mal. Es realmente ahí ya no hacemos presente el amar a nuestro prójimo, sino que ya es otra, como despreciarlo, hablarlo, ¿no? Sí. Y acordémonos que nos dice
¿Qué leemos nosotros al inicio? No juzgues, no hagas cosas malas, porque serás remedido. Con la vara que midas serás remedido. Y nos dice Dios, pagarás con creces todo el daño que hayas hecho. Así que aprendamos a escuchar, aprendamos a hacer un ayuno correcto, perfecto. El mismo Jesús nos dice que el ayuno que más le agrada a Dios es abstenerte, sí, de los alimentos con un propósito, pero abstenerte, que si decían los jóvenes en el retiro, es que mi pecado, mi situación es que estoy muy arraigado al celular. Ayuno de Ayuno, abstenerse de la abstención redes sociales. de redes sociales, del celular, de la televisión, de la cama, de andarte fijando Sí, en porque otras una personas. hermanita en el retiro igual decía, ¿no? A mí me gusta dormir mucho. O Sí. la personita que también digo Sí. que me gusta comer Comer mucho Dice, también, la comida sí, rica, véngase para acá. Sí, es abstenerse de Todo lo que, eso. Sí. de todo eso, ¿verdad? Que Sí, nos porque al ayuda. final de cuentas todo en exceso nos hace daño. Sí. Entonces hay que aprender a ayunar también. Hay que aprender a ver esas circunstancias de la vida. Pues bueno, hermanas, para ir cerrando, tengo aquí unas citas bíblicas donde yo las encontré. Nos dice que son 3 curiosidades del cuerpo según la Biblia. Y la primera nos habla justamente de la lengua. La lengua, dice, puede destruir más que una espada. Y nos dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Está en Proverbios 18:21. La lengua. Muy cierto. Acuérdense que en las Sagradas Escrituras también dice que la lengua es el único órgano del cuerpo que el hombre no ha podido dominar. Bueno, y nos dice la otra, el corazón no siempre dice la verdad. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Nos dice Jeremías 17:9. ¿Quién conoce las cosas del corazón? Solamente Dios y nosotros mismos sabemos la verdad. De ahí nadie más. Y también el tercer órgano curioso del cuerpo nos pone aquí, son los ojos. Parece que los ojos pueden pecar sin tocar. El que mira para codiciar, ya adulteró. Mateo 5:28. También para juzgar, ¿no? A veces no conocemos a la persona Sí. y ya estamos juzgando. Sí, Exacto. sí, no conocemos, justamente no conocemos a la persona. Ese alzado, Sí. me cae mal. Sí, Sí. Te cae mal, ni siquiera has cruzado palabra con esa persona y ya Y te ya, cae mal. sí. Bueno, Sí. dice, a veces el pecado empieza solo con mirar. Si tu lengua, tu corazón y tus ojos hablaran hoy delante de Dios, la pregunta es, ¿te defenderían o te acusarían? Tu lengua, tu corazón y tus ojos, si hablaran con Dios, ¿te defenderían o te acusarían? Es una pregunta, hermanos, que quede ahora Bien sí ahí. que al aire, con la respuesta muy, muy personal, y que Dios nos escuche. ¿Hay mensajes? Nuestro tercer mensaje es de Alba López. Dice, buenas tardes, hermanos. Los escuchamos en familia. Saludos, que Dios los bendiga por su gran labor. Muchas gracias. Y aprovechando también quiero agradecer al señor Benjamín y a su esposa Mari que nos donaron unas velitas y 2 Biblias. Ah, qué Muy bueno, buenas, y bendito ya Dios. se harán llegar Sí. a nuestras hermanas. También aquí el hermano Sí. Edmundo que nos También nos el donó, hermano Edmundo, también. varias cositas. Hubo bastantes cosas. Muchas gracias. Gracias, Muchísimas gracias, Monse. hermanos. Bueno, que Dios nos haga reflexionar, entender bien estos puntos y que nos ayude a seguir ayudando, que nos ayude a nosotros para que podamos ayudar como debe de ser. Una despedida, hermana. Pues muchas gracias, hermanitos. Gracias a Dios. Gracias por la vida que Él nos da. El próximo jueves, si Dios lo permite, aquí estaremos compartiendo con ustedes 1 hora más de temas. Al igual, hermanitos, gracias. Sean felices, no se amarguen por nada. Sabemos que Dios, en su inmensa misericordia, siempre nos guía a los lugares donde podemos encontrar una respuesta al sufrimiento que estemos viviendo hoy día. Buena tarde, hermanitos. Nos estaremos escuchando y viéndonos el próximo jueves, si Dios nos lo permite.
Así es, hermanos, muchas gracias. Gracias, hermanos Radio Escucha. Gracias, hermanos que nos siguen por Facebook. Si Dios lo permite, con el corazón estaremos de nueva cuenta aquí, escuchándonos o viéndonos a través del Facebook y de la radio, en un mensaje más que Dios nos permita traer. Gracias por escucharnos, gracias por vernos. Dios los bendiga. Está sintonizando Radio Tepeyac en la 93.1 de tu FM. Estrella de la Evangelización.